Hello everybody, thank you for joining us today. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros hoy. And like everything we should do, we should start with a prayer to God. Y como de costumbre, vamos a empezar con una oración a Dios. Thank you, Lord, for everything you've given us. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Thank you that we're able to gather here, Gracias por poder reunirnos aquí. us physically and some of us virtually, Algunos físicamente, alguna gente virtualmente. that now we live in a world that we can broadcast a message across the whole globe. Que ahora vivimos en un mundo que podemos mandar el mensaje a través del mundo entero. At both instantaneous speed Instantáneamente and for free. y de gratis. Thank you for everything you've given us. Gracias por todo lo que nos ha dado. By your name, Son Yeshua. Amen. Por el nombre de tu Hijo Santo. Amén. Yeshua. Amén. Now, as you can see from the title, today's is the elders should respect the youth, and the youth should respect the elders. Como vamos a ver, el título de la predicación hoy es que los ancianos deben respetar a los jóvenes y los jóvenes deben respetar a los ancianos. Now, a classical preaching you always heard of is the youth has to respect the elders. Clásicamente siempre nos ha enseñado en prédica que los jóvenes tienen que respetar a los ancianos. It's such a universal law that it's even written in stone. Esa es una ley universal que hasta se encuentra escrito en la piedra. That's the fifth commandment from that was given to Moses from God, Como la quinta mandamiento que fue dada a Moisés de Dios. that we could find in Exodus 20:12. Que lo podemos encontrar en Éxodo 20:12. Honor your father and mother, Honra a tu madre y tu padre so that you may live a long life para que puedas vivir una larga vida in the land God gives you. en la tierra que te dio Dios. So, this lesson of respecting your elders Esta lección de respetar tus ancianos is a lesson that you could only really appreciate with wisdom. solo se puede de verdad aprovechar con la sabiduría. For you ever deal with middle schoolers or young kids, Si alguna vez usted tiene que tratar con niños jóvenes en la escuela mediana, if they're not raised in the proper way, si ellos no fueron criados apropiadamente, they tend to not have any respect to anyone above them. no parecen tener respeto a nadie mayor que ellos. These are your typical troublemakers, Estos son los que usualmente causan problemas, for they do whatever they want, porque hacen lo que le da la gana but don't do whatever they need y to. no hacen lo que tienen que hacer. Instead of sitting in class and taking notes, En vez de estar sentado en la clase y cogiendo notas, going home and doing homework, yendo a su casa a hacer la tarea, they be found roaming the halls los encuentra dando vueltas en los pasillos and never have a drop of work to be done. y nunca tienen trabajo que hacer. When the test comes around, Después vienen los exámenes they beg for extra review, y te rogan, por favor, ayúdenme. they beg for extra credit, Quieren crédito extra, when all they should have done is done the work from firsthand, pero si mejor habían hecho el trabajo desde un principio. to the point they even blame you for the Te results. echan la culpa al maestro. Now, I just described a typical teenager. Acabo de describir un adolescente típico, But I would not be surprised if some of the adults here thought I was describing one of their coworkers. pero no me sorprendía si ustedes piensan que quizá estaba describiendo algún compañero de trabajo Or anyone here who ever dealt in a management position, talk about one of their subordinates. o alguien aquí que quizá maneja personal de una de las personas que ellos manejan. Which means that the definition of youth and elder Que quiere decir que la definición de anciano y joven is more expansive than just old and young. tiene que ver más que con solo la edad de viejo y de vejez. Because whoever is the elder, whoever the youth, is more than just age. Porque no solamente tiene que ver con la edad de quién es el anciano y quién es el joven. It could be by authority. Puede venir de la autoridad. 2 summers ago, I worked at Chili's for the summer. Hace 2 años yo trabajé en el restaurante Chili's en el verano. And I did it as somewhat of a funny joke, but something to do that was different. Lo hice casi como un chiste, para hacer algo diferente, así como fue de casualidad. But the person who trained me to be a good waiter Pero la persona que me entrenó a ser un buen mesero was an 18-year-old
who just graduated high school. Era un muchacho de 18 años que acaba de graduarse de la high school. And from that moment, I realized something. De ese momento me di cuenta That this person that I would be teaching last year que esta persona que quizá pudo haber estado en mi clase el año pasado, is now teaching me everything I need to know for my job. ahora me está enseñando a mí todo lo que tengo que saber para mi empleo. In those moments, En esos momentos, I am the youth and they are the elder. yo soy el joven y él es el anciano. And the benefit that elders have that the youth just doesn't have ¿Y qué es el beneficio que tienen los ancianos que los jóvenes no tienen? is experience. Es la experiencia. It's always the things they've been through. Es las cosas que le han sucedido. It's not hypothetical like it is to us, No es suposición como es para los jóvenes, but it's real. It's been through. It's weathered. pero es de verdad. Ya tienen la experiencia, le han pasado las cosas. And it says in Leviticus 19:32, En Levíticos 19:32 dice, stand in the presence of the aged. párate enfrente de la presencia de los de edad. Show respect for the elderly, Enseña respeto a los ancianos, for it reveres your God. porque eso le da reverencia a Dios. I am your Lord. Yo soy tu Dios. So a command from God Eso es un mandamiento de Dios. is to respect the elders. Que respeten los ancianos. To the point he even described the promise in the commandments. Hasta te dio una promesa en los mandamientos. But there's something more important than that. Hay algo hasta más importante. Because the elders tend to be our authority. Usualmente los ancianos tienen autoridad. The one who makes the decisions. Los que hacen las The decisiones, ones who make choices. que hacen deciden cosas. But as elders sometimes, Pero a veces los ancianos we need to be able to understand the youth. tenemos que entender y comprender a los jóvenes. This is more true at this time in history than ever before. Es más importante ahora en la historia que nunca antes. But how technology has advanced Porque como la tecnología ha avanzado and how technology has grown, y como ha crecido la tecnología, every generation beyond us cada generación después que sigue is going to have access to more information sabe y tiene más información at a faster rate, en una manera más ligera, at an easier time, en tiempos más fáciles and even at deeper levels. y en niveles más profundos. And as elders, Y como ancianos, we need to be understanding that the youth gives something to us. tenemos que entender que es posible que los jóvenes nos den algo a nosotros. While elders might have experience, Los ancianos pueden tener experiencia de vida. sometimes they're stuck in a rut. A veces están estancados en un sitio. They're stuck in a path that they dug themselves. Están estancados en un camino que ellos, de su propia creación. If you ever walk in the trail in the forest, Si alguna vez tú caminas en el camino. en el camino, en el bosque, the path that the people follow has no grass growing on it. donde han caminado las personas, no crece la hierba. It makes it easier to walk, Es más fácil caminar ahí, but there's no new life underneath it. porque no hay vida debajo de sus pies. So while elders carry experience, Y cuando los ancianos tienen su experiencia, the youth carries dreams. los jóvenes cargan sueños, They carry ideas. cargan ideas, They carry hope. esperanza, They carry a lot of things that elders lose over time. cargan muchas cosas que quizá los ancianos han perdido con la edad. And at no fault of the elders. Y no es culpa de los ancianos. Once you experience it and done it once, Ya tuviste la experiencia, lo hiciste una vez. there's no need to do it again in a different way. A veces no hace falta hacerlo de nuevo otra vez. But the youth have never done it. Pero los jóvenes no lo han hecho. They're given a new problem without any idea what to do. Puede sucederle una problema nueva y no tienen idea qué hacer. So they have to figure out a new way to do it. Tienen que ellos mismos averiguar cómo arreglarlo. They have to figure out what is the best way to do it now. Tienen que mirar cómo poder solucionar su problema ahora. Because have you ever received advice that seems outdated? A what? Outdated. Advice? Advice. Oh,
Si alguna vez te han dado un consejo que parece antiguo And you're like, well, that's not going to work at this time anymore. y tú piensas, eso no va a servir ahora, It's a different age now. ahora es otra época. Because in Ecclesiastes chapter 3, Eclesiásticos capítulo 3 it famously says, famosamente dice, for everything there is a season. para todo hay una temporada. Sometimes the old ways has to be renewed. A veces las maneras antiguas tienen que ser renovadas. Sometimes the old ways need to be updated. A veces los tiempos antiguos tienen que ser Amen. cambiados. If you're listening to this through Facebook, Si están escuchando a través de Facebook, what we had to do to set up the Zoom, lo que tenemos que hacer para poner junto este programa en Zoom, where we plug in a camera, a microphone, set up the computer, tenemos que entrar a la computadora, poner una cámara, poner un micrófono. something that wasn't realistic 20 years ago. Algo realísticamente no sucedía hace 20 años. But now it's broadcast to ad infinitum people. Ahora puede estar mirando un número infinito de personas. Back then, you just had to go to physically to church. Antes se tenía que ir físicamente a su iglesia. What did that mean for the people who had to move to a different place? ¿Qué te significaba eso si tenías que mudarte para otro lugar? They would fall out of the church. Tuvieron que dejar esa iglesia. What does that mean to the people who doesn't have any transportation? ¿Y qué es para las personas que no tienen transportación? They can't go to church. They have no car. No tienen carro, no pueden ir a su iglesia. But the modern age has allowed us to connect no matter where we are. Pero la edad moderna nos da la oportunidad de conectarnos donde quiera que estemos. With something as simple as a phone and an internet connection. Con solamente un teléfono y una conexión de internet. And the new age and new technology has changed life. Entonces la nueva edad y la nueva tecnología ha cambiado nuestras vidas. Even when we're talking about the founder of the Protestant belief, Martin Luther. Hasta cuando hablamos del fundador de la creencia el movimiento protestante, Martín Lutero. In 1517, he made a proposal to the Catholic Church. En el 1570 él hizo una proposición. 1517. 1517 hizo una proposición a la Iglesia Católica. And what he said is that the church is selling absolution for trinkets. Dice que la iglesia estaba vendiendo el perdón de pecados. And Martin Luther saw that and said, man, that's kind of wrong. Y Martín Lutero vio eso y dijo, eso no está bien. By the way, he's not the first one who thought that was wrong. No fue la primera persona que se le ocurrió eso. He ain't the last one who thought it was wrong. Y no fue el último que pensó que eso estaba mal. So then the question pertains to why was Martin Luther the one that was able to change this? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿cómo fue Martín Lutero el que pudo cambiar esto? Why was he the catalyst after the Catholic Church had power for, at this time, 1,500 years? ¿Cómo él pudo ser el conducto de cambio después de tantos cientos de años con la Iglesia Católica encargado de esto? It turns out it's very simple why he was able to do it. Parece que es muy fácil lo que él hizo para cambiar esto. By no strife of his own, just by the time he was born. Era no tanto por su propio ser, pero más por el tiempo que él nació. But he is able to send a message and spread the Bible in a common language. Pero él pudo hacer un mensaje y repartir la Biblia en un Amen. idioma común. Because of the advent of the printing press. Yes. Porque se había inventado la imprenta. And what it turns out is that he had an idea that could have not been acted on before. Él tuvo una idea que antes de ese tiempo no se había podido cumplir. Because it's not likely that Martin Luther just made the conclusion by himself. No creo que él pensó en esta conclusión solamente en su cabeza. He made that conclusion from talking to his brothers, Él hizo esta conclusión hablando de esto con sus hermanos, trying to figure out what's happening, mirando qué es lo que está pasando and trying to figure out what to do. y también pensando qué es lo que tiene que hacer As my elder runs away. mientras la anciana se esconde. But he is able to create this and have this effect on the world. Pero él pudo hacer este cambio y afectar el mundo entero. For simply being born in the right time. Simplemente nació en el justo tiempo. That means when we are older, we're going to see something that probably will happen.
Quiere decir que cuando nosotros somos mayores vamos a ver algo seguro que va a pasar. If you don't realize this already is, it's the Zoom and the technology. Y ya sabemos que es algo que ha venido nuevo, el Zoom, la tecnología, That will revolutionize how we see God even. que va a revolucionar cómo nosotros vemos a Dios. Because in the same way Martin Luther spread the Bible in a common language so that people could read themselves. Igualmente como Martín Lutero pudo repartir la Biblia común para las personas todas entender, The technology that is here is spreading the word to people no matter where they are on the earth. ahora existe la tecnología que puede compartir la palabra de Dios con todo el mundo en la tierra. And the reason I even take this time to tell this story, Y yo cojo este tiempo para contarle esta historia, because if you're in the position of being the elder, porque si usted está en la posición ahora que es el anciano, it's hard for us to think what could change for the better. We already know what works. es difícil comprender qué puede cambiar para lo mejor si ya sabemos lo que ha funcionado. Because change is hard and change is difficult. Porque el cambio a veces es difícil, no es fácil. But Romans 12:2 says this. Pero Romanos 12:2 dice, Do not conform to the pattern of the world, no te conformes a los patrones del mundo, but transform by the renewing of the mind. pero transfórmate renovando tu mente. We're not here to conform to the world itself, El mundo no estamos aquí para nosotros conformarnos al mundo. again, message to elders. You're not forced to change to the new ways. Otra vez, mensaje a los ancianos, no estás obligado a cambiar a las nuevas maneras. But you should take the new information and upgrade yourself. Pero coge esa información nueva y cambiar un poco tú. My father shared a story of me between him and Tom Fischetti. Mi papá me contó una historia entre él y un amigo Tom. Tom is a great elder that has worked with drug counseling for a long Tom es time un in his life. anciano, un señor mayor que ha trabajado como consejero al alcohol y drogas. And he said to my father, don't bring me any old people. Y le dijo a mi papá, no me traiga un viejo, Only bring me young people. solo tráigame jóvenes. My father was confused at the Mi time. papá se confundió en ese tiempo. But what it turns out is Tom was saying something true to it. Pero el Tom tenía algo por qué dijo eso. The older you are, the harder you are to adapt. Lo más mayor que tú eres es más difícil para tú adaptarte. The older you are, the harder you to change. Entre más mayor eres, es más difícil cambiar. And it's very difficult to change with the world changing so fast. Y es difícil para que tú cambies cuando el mundo cambia tan rápido. It's hard to identify what is good and what is bad. Es difícil identificar qué ha salido nuevo y qué ha salido malo. What is beneficial and what is hurtful. Qué me puede beneficiar y qué me puede hacer daño. And what we could do for right and what we could do for wrong. Y qué podemos hacer para lo bueno y para lo malo. What really matters though Lo que verdaderamente importa is that we're able as the youth to submit to our authorities, es que nosotros como jóvenes podemos someternos a la autoridad. but as the elders be able to renew our minds. Y como ancianos podemos renovar nuestras mentes. And everyone who's listening to these messages has a different take on it. Y todos quizá pueden entender este mensaje diferentemente. Because you either think that you are the elder or the youth. Porque tú no sabes, quizá tú eres el anciano o tú puedes ser el joven. But in the reality, you're always in the state of both. Pero en la vida real, en verdad, ustedes siempre están en el estado de ser las dos cosas. You're always in a situation where there's somebody going to have more experience than you. Siempre va a existir la persona que tiene más experiencia que tú. And be your elder in that case. Y en ese caso va a ser tu anciano. And you're always going to have someone who's more novice than you. Y siempre vas a conocer a alguien con menos experiencia que tú. And they will be the youth to you. Y ese va a ser el joven, el novato. And no matter what, whether it's listening to the elders or changing to the youth, Y si acaso es escuchando a los ancianos both things o can be very tough. haciéndole caso a un joven, las dos cosas pueden ser difíciles. But don't worry because it says in Philippians 4:13, Pero no se preocupe porque en Filipenses 4:13 dice,
I can do all things through him Yo puedo hacer todas las cosas a través de Él, who gives me strength. que me da fortaleza. And it says in Ephesians 5:21, Efesios 5:21 dice, submitting to one's authority ríndete a la autoridad out of the reverence for Christ. por referencia al Cristo. So don't be worried about this change. You have the strength from God. No te preocupes por cambio, tú tienes la fuerza de Dios. And you should always respect your elders. Siempre sigue respetando a tus ancianos, For it says multiple times in the Bible that I read you today, porque lo dice muchísimas veces en la Biblia, como he leído hoy. respecting your elders is respecting God. Respetando a tus ancianos es respetando a Dios. So why don't we stand and close a prayer? Vamos a pararnos para terminar con una oración. Thank you, Lord, for everything you have given us. Gracias Dios por todo lo que nos ha dado. Thank you that you've given us the strength to enter a new world. Gracias porque tú nos das la fuerza para entrar a un mundo cambiando y nuevo. For the world is ever changing every day. Porque el mundo sigue cambiando día a día. So I ask you, Lord, to give us the strength to change. Pido Dios que nos dé la fortaleza para poder cambiar And let us not be stuck in our old ways. y no estancados en nuestras maneras viejas. But give us the strength to also listen to the ones who have done it before. Danos también la sabiduría de escuchar a los que lo han hecho antes, For their experience is wisdom. porque su experiencia es sabiduría And good wisdom is from you, Lord. y la buena sabiduría viene de ti, Dios. By your dear Son Yeshua. Por el nombre de tu Hijo sagrado Jesús. Amen. Amén. Amen. Glory to